Estar esta mañana aquí. Recuerdo en el verano del 2018 vine aquí con Cory y su familia y estuvimos en este lugar creo que una semana antes de que empezara el primer culto aquí. Y recuerdo que oramos aquí esta mañana, oramos aquí y estuvimos orando. Y estaba meditando que yo oraba que Dios llenara pronto este lugar para que pronto tuvieran que irse de aquí a otro lugar más grande. Y seguiré orando porque eso ocurra. Es una bendición ver cómo la obra del Señor va avanzando. Nosotros estamos en Galicia, al igual que Cory y su familia, somos misioneros, somos mexicanos. Mi familia y yo somos mexicanos. Hay veces digo, nací en México. Cuando me preguntan de dónde eres, digo, nací en México, porque ya he estado tanto tiempo, o siento que mucho tiempo fuera de México, que ya me siento más de aquí. Entonces estamos allí en Galicia, ya vamos a hacer 4 años, tenemos 4 años allí en Galicia. Y si usted un día quiere visitarnos, hay varias formas de llegar. Una puede coger el avión, otra puede coger el tren, otra un autobús. Y la más económica puede coger el camino que lleva a Galicia. Si usted hace 25 kilómetros diarios, puede llegar allá en unos 20 días a donde estamos nosotros. Entonces, ¿cuál camino? Ya sabe cuál camino me refiero. El camino de Santiago, pero ¿sabes que solo hay un camino que lleva a Dios? Y ese es Jesucristo. Amén. Ya leyeron los versículos que hemos leído, que usaremos para el mensaje esta mañana, pero quiero leer unos versículos de allí nuevamente y después oraré. Gracias, pastor, por darme la oportunidad de predicar aquí en vuestra iglesia. Dice San Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Después, versículo 31 vuelve a decir, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. En estos versículos encontramos repetidamente la frase no os afanéis. No os afanéis 3 veces, dice allí. Y después dice versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero hablar esta mañana un mensaje que lleva por título, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios. Vamos a orar. Y buen Dios, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí en esta iglesia, Iglesia Más Vida. Te doy gracias por la oportunidad de predicar esta mañana aquí. Gracias por los que están aquí. Y quiero rogarte, oh Dios, que hables a nuestros corazones y como pueblo tuyo, pueblo de Dios, nos ayudes a creer en tu palabra, confiar lo que nos dices en tu palabra y vivir una vida sin tanta tensión, sin tanto estrés, sin tanta preocupación por las cosas que ocurren o por lo que pudiera ocurrir. Y poner siempre nuestra mirada en ti, buscando primeramente tu reino. Te doy gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Según unas estadísticas de diferentes centros de investigación, de estudios económicos, sociológicos, antropológicos, incluso psicológicos, dicen que el 80% de las cosas por las cuales se preocupan las personas no ocurren. No ocurren. Ahora viene a mi mente, hay gente que luego escucha una noticia de que un avión se cayó y están pensando, oye, si yo me subo a un avión, ¿se podrá caer el avión? Tal vez no te vas a subir en un avión en unos 5 o 6 años y la gente preocupada por si se caerá un avión. Hace unos días platicaba con unas personas y les dije, el mundo está revuelto. Tantas noticias escuchamos, ¿verdad?, este asunto del coronavirus. Y mucha gente se preocupa, afanada, ¿me irá a dar el coronavirus? ¿Me irá a dar el coronavirus? Hay un 80% de probabilidad que no nos dé, ¿verdad? Pero muchos vivimos preocupados, o la gente vive preocupada o afanada por este tipo de noticias.
Cosas que no ocurren. Hay personas con exceso de preocupación por todas las cosas. Una buena recomendación para no vivir tan afanado o preocupado es creerle a Dios. La palabra de Dios nos dice, no os afanéis. Y la gente lee estadísticas como esto que acabo de mencionar y dicen, es cierto, no hay que afanarse. Y el mundo dirá, es cierto, los científicos dicen que cosas no van a ocurrir. Pero sabes que para nosotros los creyentes en la Biblia, este libro que es la palabra profética más segura, debemos de creer lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que no debemos de afanarnos por el día de mañana. Con lo que tenemos el día de hoy es suficiente. Ahora algunos llegan a pensar, entonces no debo de organizar mi día de mañana, o los jóvenes dirán, entonces no voy a estudiar porque no me voy a preocupar. No. Cuando la Biblia habla de no os afanéis, es de no estar excesivamente preocupado. No vivir que no puedes dormir por las cosas, ¿verdad? Tengo 2 hijos jóvenes y en la iglesia tenemos jóvenes. Yo les digo, tienes un examen, tienes deberes, tienes que prepararlos. Pero una cosa es estudiar, prepararse para un examen, y otra cosa es vivir excesivamente preocupado por lo que va a ocurrir. No podemos vivir pensando, yo sé que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la palabra profética más segura y debemos de confiar en lo que nos dice Dios. Dice Jesús aquí en su palabra, y estas son palabras directamente dadas por Jesús hablando allí con la gente. Empieza versículo 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Sabes qué es una de las preocupaciones más grandes de la gente? Cuando hablamos de la vida, incluimos allí la comida, incluimos la salud, incluimos qué de vestir. Dice Jesús, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? En la vida moderna, aparte de la comida para nosotros, la bebida para nosotros, lo que vamos a vestir, nos preocupamos también por las mascotas, ¿verdad? ¿Qué va a comer mi mascota? Tengo una hermanita en la iglesia que vive preocupada por tiene dos perritos ella, y ella se preocupa mucho por sus perros. Y hay veces que si le va a caer bien esta comida a su perro, que si no le va a caer bien, que si la medicina se enfermó, hasta hay cosas que nos preocupamos demasiado. Entonces, hoy en la vida moderna incluiría así la pensión, ¿verdad? Mucha gente en España preocupada por la pensión. Si iré a tener la pensión en 20, 30 años. Una vez platicando con un hombre, es que el sistema de pensiones puede colapsar. Y le digo, primero espérese a pensionarse. A veces nos preocupamos tanto por eso y no sabemos si vamos a llegar a pensionarnos, a jubilarnos. Entonces, hay que vivir el día, o hay que vivir de acuerdo a nuestro día. Entonces, debemos de confiar más en el Señor. Primer punto de este mensaje, de buscar primeramente el reino de Dios, dice ahí Mateo 6, no os afanéis. Y luego dice San Mateo 6:31, vuelve a decir allí, no os afanéis. Y los dos dice, pues no os afanéis, dice pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y el 25 dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y son las cosas por las cuales más las personas se preocupan. Y como hijos de Dios debemos de confiar más en lo que Dios nos está diciendo. Y sabes que aparte de que Jesús lo está diciendo aquí en la Biblia, lo que tenemos muchos versículos que nos hablan, o pudiéramos encontrar promesa tras promesa que los hijos de Dios tenemos, por las cuales no debemos de vivir afanados. Por ejemplo, algunos versículos, voy a recorrer algunos versículos en la Biblia. Nos dice Proverbios 13:25. Proverbios capítulo 13. ¿Lo puedes ahí? No. Proverbios 13, versículo 25. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. El justo come, dice, hasta saciar su alma,
Esa palabra justo no habla de perfección de las personas. Ahí está hablando del que ha sido justificado. El que ha puesto su fe, su esperanza en Jesucristo, en lo que nos enseña la palabra de Dios, dice, come hasta saciar su alma. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Y querido hermano, esa es una promesa. Dios nos dice que los justos, aquellos que han sido justificados, aquellos que creen el Evangelio, no tendrán necesidad de pan. Y hay veces uno diría, bueno, no tengo necesidad de pan porque trabajo. Hay veces, aún teniendo trabajo, se puede pasar un tiempo de crisis. Pero el justo dice, dice, el justo come hasta saciar su alma. En ocasiones cuento algunas anécdotas personales. Por ejemplo, mi familia y yo yo soy de profesión ingeniero, y mi esposa trabajaba como secretaria allá en México también, y los dos trabajábamos en unas buenas empresas en México, teníamos buenos salarios, y Dios puso en mi corazón servirle de tiempo completo, así es que yo decidí renunciar a mi trabajo, y fui a un colegio bíblico para estudiar, y mi esposa renunció a su trabajo, y algunos dirán, qué loco, no, y no todos tienen que hacer eso si Dios pone en su corazón servirle de tiempo completo. Y fuimos a prepararnos allá para servir, de manera que no podía yo emplearme de tiempo completo. Yo tenía unas horas de trabajo, y había veces el dinero no alcanzaba para el fin de mes. Pero resulta ser que confiábamos en el Señor y Dios siempre proveyó. Yo recuerdo todos los días haber comido. Y había veces así como que abrías la nevera y de repente, no va a alcanzar. Y Dios, de una manera o de otra, siempre proveía. Siempre proveía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el justo come hasta saciar su alma. Proverbios 15, versículo 6. Escuche este versículo, Proverbios 15, versículo 6. Debemos de confiar lo que dice la palabra de Dios. Dice, en la casa del justo hay gran provisión. En la casa del que ha sido justificado hay gran provisión, es decir, no faltará el alimento. No tienes que vivir preocupado o afanado, porque Dios dice que en la casa del justo hay provisión, hay comida, hay bebida, hay que ponerse, en tiempo de frío, ¿verdad? Gracias a Dios hay calefacción. Y usted dice, si no tengo para calefacción, vaya a un Burger King o va a un McDonald's, siempre habrá calefacción allí, un rato a calentarse, ¿verdad? Pero Dios siempre provee, querido hermano. Una vez vinieron en nuestra iglesia, luego vienen personas que vienen, han dejado su país y no tienen muchas veces qué comer según ellos. Porque luego van a alguna asociación y les dan algunas cosas y dicen, eso no me gusta. Sí tienen, lo que pasa es que lo que les han dado no les gusta. Y una vez platicaba yo con uno de ellos, mire, aquí en Galicia hay algunos lugares, le digo, que están abiertos y hay muchos árboles de manzana. Usted puede ir y tomar unas manzanas, nadie le va a decir nada. Puede ir y tomar unas castañas, nadie le va a decir nada. Pero no me gustan esas cosas, no me gustan las frutas. Querido hermano, si eres hijo de Dios, siempre Dios proveerá. Siempre Dios dará el sustento. Proverbios 21, 26, fíjate que es hermoso como dice este proverbio, porque aparte de darnos Dios, aparte de proveer a sus hijos, nos da de manera que podemos aún dar a otros. Por eso es que los hijos de Dios podemos dar para la obra de Dios. Por eso es que los hijos de Dios podemos dar para otros, porque Dios los provee antes. Proverbios 21, versículo 26, escuche ese versículo. Hay quien todo el día codicia. La Biblia dice, no codiciarás. Los que no creen la palabra de Dios se la pasan codiciando. Pero dice ahí, este versículo, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Y por qué puede dar el justo? Porque Dios le ha provisto. ¿Por qué puede dar el Hijo de Dios, ser generoso? Porque Dios le ha provisto. Entonces no debemos vivir tan afanados, tan preocupados,
porque Dios es el que provee para nuestras necesidades. Tú podrás decir, mi trabajo, yo hago mi esfuerzo. La salud te la da Dios. La capacidad mental para hacer las cosas que haces, te las da Dios. Entonces, no vivas tan afanados. Salmo 37, versículo 25, nos dice la Biblia, atrás de Proverbios, Salmo 37. De hecho, le comentaba al pastor que inicié el año con una serie de mensajes. Todo enero y febrero he estado predicando acerca de buscar primeramente el reino de Dios. Hemos en varios aspectos, ¿verdad? Cómo buscar ese reino de Dios. Dice Proverbios, Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido. Eso lo dice el salmista, yo sigo siendo joven, ¿eh? Joven fui y he envejecido, dice. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si eres un hijo de Dios, tú cuentas o tú tienes la bendición de Dios. Y Dios dice que te proveerá a ti y aún tu descendencia no mendigará pan. Pero sabes que muchas veces creemos más lo que dicen las noticias y no le creemos a Dios. Si eres un hijo de Dios, si has sido sellado por el Espíritu Santo, tú debes de creer lo que Dios dice. Ay, hermano, suena muy bonito confiar en Dios y yo no voy a hacer nada. Haz lo que tienes que hacer y confía en Dios. Dice Isaías 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una hermosa promesa. Dice, Dios siempre te va a ayudar y siempre te va a sustentar. Y allí incluye comida, comida, las cosas básicas, ¿verdad? El abrigo, la vivienda, sustentarte. Un ejemplo bíblico que me encanta y recuerdo de las primeras veces que leía yo la Biblia, decía, ¿cómo es posible que haya caído pan del cielo? Éxodo 16, por favor. Yo quisiera la receta de ese pan porque ese pan creo que no engorda. Ese pan es libre de gluten, yo creo. Éxodo 16, por favor. Dice ahí versículos 31 al 35. Y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, eso es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestras descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Queridos hermanos, encontramos esta hermosa historia de la Biblia. Cómo es que Dios proveyó 40 años pan en el desierto, cuando el pueblo había salido de Egipto. Y si tú ves la historia, lees esa historia, aparte de esto, les proveyó agua en el desierto. Hay un tiempo donde les provee carne para que ellos coman. De esa misma manera Dios tiene cuidado de sus hijos. Ahora tú dirás que me llueva pan del cielo. La verdad es que Dios nos equipa con fuerzas, nos da salud, nos da los talentos que nos da
para buscar el pan, pero si aún tú estuvieras enfermo, si aún tú estuvieras en una incapacidad que no puedes tener el pan, Dios va a proveer. Como me acuerdo una anécdota que leí hace muchos años. Sé que había una mujer anciana, quizás jubilada o pensionada o viuda, no sé cómo era la mujer. Y dice que todos los días le daba en su oración, daba su lista de qué cosas necesitaba necesito leche, necesito aceite, necesito tal vez azúcar, cosas que ella necesitaba. Y todos los días, dice, iba ahí al lugar donde ella estaba orando. Yo, Señor, hoy necesito, y mencionaba una lista de cosas que necesitaba. Y dicen que había un vecino incrédulo allí. Y decía, esta mujer me tiene cansado. Todos los días pidiendo leche, o todos los días pidiendo por el pan. Y dice que un día fue y compró una bolsa. Se fue a Mercadona, ¿verdad? Y trajo una bolsa con pan, trajo aceite, trajo galletas, cosas que la mujer estaba pidiendo. Va y lo pone en la puerta y toca. Y sale el hombre corriendo. Y la mujer lo primero que hace, oh Dios, gracias por proveerme, me has traído lo que necesitaba. Y el vecino contesta, mujer loca, te lo he llevado yo. Oh Dios, gracias por usar a ese incrédulo para traerme y proveerme lo que yo necesitaba. Y es que así Dios obra. Hay veces decimos, ¿cómo va Dios a obrar? Dios va a obrar. Pero sabes, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia a través de la oración. Necesitamos orar a Dios. Necesitamos comunicarnos con Dios. Dios le proveyó a los israelitas. Dios te puede proveer a ti. Hermano Cory, tal vez aquí ese otro joven misionero que acaba de llegar, los hermanos Alfonso, su familia, por años hemos viajado, andado por carreteras, predicando en diferentes iglesias. Yo recuerdo en una ocasión, estaba en un hotel allá en América, y después de que salimos, estaba yo ahí en el hotel y fui a pedir una plancha para planchar mi camisa. Tenía que llegar a una iglesia a predicar. Y estaba allí un hombre y me preguntó, ¿a qué te dedicas? Y yo le dije, le digo, soy un predicador, y le di un folleto. Y el hombre yo me despedí de él y me dice, dice, yo también soy creyente, soy cristiano, voy a una iglesia. Y me dijo en el lugar que iba a la iglesia. Y yo le dije, vale bien, que Dios te bendiga. Le digo, y yo me fui a planchar. Y cuando regreso, pido la cuenta en el hotel. Y me dice la recepcionista del hotel, tu cuenta ha sido pagada. ¿Cómo que ha sido pagada? El hombre que habló contigo la pagó. Yo traía para pagar, pero ese hombre había pagado mi cuenta. Y alguien dirá, es porque eres pastor. No, Dios puede proveer, y Dios provee para sus hijos. El asunto es que nosotros a veces no le creemos a Dios. Y querido hermano, en la provisión diaria, tú debes de creerle a Dios. Por ejemplo, algo necesario para nuestras vidas es la salud. La salud es preocupante para las personas. Vivimos en España y luego gente dice, tenemos el mejor sistema de sanidad. Y cuando tú vas allí te dicen, ¿tienes cita? ¿Necesitas una cita? En 6 meses te damos la cita. Entonces dicen, no es tan bueno el sistema. Si hay alguien que trabaja en el sistema de sanidad, perdonen, pero así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Pues orar al Señor y que el Señor sea aún proveyendo y dándome la salud, ¿verdad? Dice Salmo 103. Estaba yo platicando con mi hermano Cory y su esposa, que cuando empezó eso de las noticias del coronavirus, me ha pillado un catarro pero muy fuerte. Y me llevaron al hospital con fiebre y yo no... Hay 2 horas de mi vida que no recuerdo, le digo a mi esposa, no recuerdo esas 2 horas. Cuando me llevaron, pero lo que sí me acuerdo es que llegué al hospital y inmediatamente me pasaron a urgencias, me hicieron tantas cosas. Y yo dije, esto fue porque están espantados por el coronavirus. Gracias a Dios no tenía coronavirus, solo un fuerte catarro.
Pero sabes que hoy, ahí, aún en esos momentos, uno puede clamar al Señor por su salud. Puede clamar al Señor que Dios le dé gracia a los médicos. Puede clamar al Señor. Dice Salmo 103, versículo 3, ya lo tiene allí, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es Dios quien sana tus dolencias. Hoy es la buena medicina. Es Dios quien sana tus dolencias. Había una mujer allá en México. Ella tenía varias enfermedades y siempre ella decía: tengo que tomar una pastilla. Y luego le decía, su marido le decía: quédate, tú estás enferma, tú te duele la cabeza, tú ya has tomado tu pastilla, quédate a que la medicina te haga efecto. Y como me acuerdo que ella decía: si ya me he tomado la pastilla, me puedo quedar aquí y me puedo ir a la iglesia. Porque al fin y al cabo, Dios es el que me va a dar la salud. Querido hermano, vaya al médico, hágase los chequeos que se tiene que hacer, pero siempre confíe que aún Dios es el que le da la salud. Salmos, dice Isaías 53, versículo 5, dice, aunque está hablando de la salvación, pero dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Querido hermano, no viva afanado, ni por la comida, ni por la bebida, ni dónde va a vivir, por las cosas triviales de la vida diaria. No viva afanado. Confíe más en Dios. Lea la Biblia y crea las promesas de Dios. Dice, Pablo lo resume de una manera bien hermosa cuando dice en 1 Timoteo 6, por favor, 1 Timoteo 6. Dice 1 Timoteo 6, versículo 8, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ciertamente está hablando, le dirige la carta a Timoteo y está hablando, vamos a decir, está hablando para un siervo de Dios. Pero si eres un hijo de Dios, tú también eres un siervo de Dios. Y dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y ahí encontramos una forma para no vivir tan afanado, sino teniendo contentamiento. Con sustento y abrigo, contentos con eso. Y luego dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Normalmente a mí yo como pastor no me gusta meterme en temas de política, pero es que los políticos luego dan mucha tela que cortar. Aquí en Madrid tuvieron una situación de aquella mujer, ¿verdad? Que por querer a lo mejor tener un puesto compró un máster y cosas así, y después la pillaron que estaba según robando en un centro comercial, no sé qué cosas. Y ahora ¿dónde vemos? Ya no está en la vida pública política. A lo mejor codiciando, queriendo tantas cosas, queriendo reconocimiento, llegan a hacer cosas que no deberían de hacer, de las cuales se arrepienten. Y querido hermano, muchas veces como creyentes, nosotros como cristianos, teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, teniendo la promesa de la salvación, teniendo la promesa de la provisión de Dios, hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Nos endrogamos sabiendo que no deberíamos endrogarnos. Y dice ahí, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y añade, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando no tenemos contentamiento, vivimos afanados por querer tener cosas, muchas veces caemos en deudas, dañamos nuestro testimonio, y es que entonces ya estamos afanados porque tenemos que pagar. Nos busca el gestor, ¿verdad? Tienes que pagar.
Hace unos días vino mi hijo y me dice, papi, dice, es que yo no entiendo, dice, algunas personas, dice, que vienen aquí contigo a hablar, dice, y te dicen que no tienen trabajo, que no tienen dinero, dice, y yo veo a sus hijos que traen el mejor móvil. Y digo, pero si acaba de estar conmigo esa persona y me dijo que no tenía trabajo, incluso le hemos dado algunas cosas que teníamos en la iglesia. ¿Cómo lo hacen? Van y cogen una deuda por 2, 3 años para traer el móvil más de lujo. Y muchos creyentes viven de esa manera. Querido hermano, no debemos vivir afanados. Ahora, San Mateo 6, por favor. San Mateo 6, regresemos a San Mateo 6. Versículo 34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No vivas en exceso de afán por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. No te preocupes tanto por los problemas de mañana. Por ejemplo, hablando de la salud, vamos y nos hacemos una analítica. No sabemos qué vamos a tener, pero nos estamos preocupando demasiado por los resultados. Espérate al día de mañana, o a los 7 días que dan el resultado. Espérate. No vivas demasiado preocupado por lo que no puedes resolver. Basta cada día su propio mal. ¿Cuál es la solución? Buscad primeramente el reino de Dios. Y ahí es donde yo digo, una cosa que debemos de hacer es buscar a Dios a través de la oración. Busca a Dios orando al Señor. Busca a Dios hablando con Él. ¿Tienes preocupación? ¿Tienes cosas que te afanan? Habla con Dios. Porque en Dios es que vamos a encontrar la respuesta y la solución a las cosas que por las cuales nos preocupamos. ¿Sabes que el exceso de afán en nuestras vidas no es otra cosa más que nuestra falta de oración? En nuestra iglesia tengo algunos hermanos que ya están jubilados. Y uno de sus hobbies, vamos a llamar hobby, es ver noticias. Viven viendo noticias. Y en días pasados que toda España se preocupaba es que no tenemos presidente. Su preocupación máxima era que no teníamos presidente. Y a uno de ellos le digo, ¿te ha faltado algo porque no tengamos presidente? No, pues no, pero no tenemos presidente. Y tú vas a los bares o vas a cualquier lugar y en esos días toda la gente preocupándose por si tenemos presidente. ¿Sabes qué? Y ahora que ya hay presidente, algunos se preocupan. Ay, es que no es el de mi partido. Sea de tu partido o no sea de tu partido. ¿Sabes qué nos manda la Biblia a hacer por nuestros gobernantes? A orar por ellos. Que Dios les dé sabiduría. Es que, ¿cómo les puede dar sabiduría si ninguno de ellos es temeroso de Dios? Aún así, tú debes de orar por tus gobernantes para vivir quieta y reposadamente. Dice 1 Timoteo 2, por favor. El afán por nuestros gobernantes o el afán por querer tener buenos gobernantes va a quitarse o se nos va a quitar cuando nosotros aprendamos a orar por nuestros gobernantes. 1 Timoteo capítulo 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y de paso, oremos que sean honestos. Amén. Y esto, tercer punto, no te afanes por el día de mañana. No te afanes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber. Y la solución a todo ello está, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas por las cuales el ser humano se afana, se preocupa, van a ser resueltas. Vas a poder tener paz
y vas a tener tranquilidad. En Hechos 10, una hermosa historia, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, dice, y oraba a Dios siempre. Y sabes que la respuesta a su oración fue que Dios le envió una persona para que le hablara de salvación. Oraba a Dios siempre. Jeremías 33, versículo 3 dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el mes de octubre fui a México y conozco unos buenos amigos, y tiene muchos años que este hermano, la esposa de este hermano, traía un problema de salud. Y ella orando por su salud, y la llevaron a que la iban a operar en un hospital, la iban a operar, y cuando el director del hospital vio que iban a hacer esta operación, mandó llamar a la mujer y le dijo: esa cirugía, dice, es muy riesgosa, y yo como director no aconsejo que te hagan la cirugía. Y dices: pero los médicos dicen que sí, el director dice que no. Y dice que le dijo todavía al hombre, y dice: pues debería de rezar, dice, que Dios haga un milagro. Y dijo: pues tiene mucho tiempo que estoy, vamos a decir, usando la palabra, orando, rezando, que Dios haga un milagro. Y dice: nos pusimos a orar, Dios, si no me pueden operar y yo tengo tanto dolor, ¿qué va a hacer la solución? Y se estaba orando, y pidieron oración en la iglesia, y orando, y orando. Y dice que una noche le habla a un amigo médico y le dice: ¿sabes que he estado orando por tu salud? Y dice: yo creo, dice, que tu problema, y le dijo: ¿cuál es tu problema? Dice: y yo creo, dice, que como médico, este médico es de los que se dedican a hacer la ortodoncia y cosas de acá de los dientes. Y dice: yo creo que tu problema viene desde acá arriba. Dice: quiero que vengas a la ciudad donde yo estoy, te voy a hacer unos estudios. Y encontraron que su problema era de acá de los dientes. Y le han hecho una cirugía y le han puesto las cosas que le ponen aquí. Y dice ella: después de que me cortaron, me hicieron algo por acá y todo, dice, no tengo dolor. Y de paso, mis dientes van a estar parejitos, dice. ¿Cómo vino la solución? Orando al Señor. No te afanes, no vivas afanado. En 2 de Crónicas 26, si puede ir para allá, y si no, escuche 2 de Crónicas 26, versículo 1, dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elión y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Y dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y si tú lees historia de los reyes de Israel y de Judá, de muchos dice que hicieron lo malo delante de Dios. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que habían hecho Amasías su padre. Y dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Y querido hermano, un reto para cada creyente es buscar a Dios a través de la oración. Y cuando nosotros aprendemos esto y ponemos en práctica lo que la Biblia dice, nosotros podemos vivir sin tanto afán, sin tanta preocupación, confiando en las promesas de Dios. Seguro estoy que algunos aquí están diciendo: ya no cabemos en la iglesia. Hay que orar que el Señor provea. Hay que orar que el Señor los ayude para ir a otro lugar y estar en otro lugar, tal vez donde tú puedas invitar a más amigos, donde tal vez tú puedas decir: me siento más cómodo, puedo invitar a un amigo. Hay que orar y Dios proveerá. Preocupado por los problemas diarios, preocupado por la salud, preocupado por la provisión, hay que orar y confiar en el Señor. Y cuando nosotros aprendemos
a descansar en el Señor, entonces es que podemos vivir una vida descansada en el Señor. Mira, tú me ves que estoy un poco calvo, ¿verdad? Yo no era así. Yo no era así. Pero antes de ser creyente, a mí me decían algo que en el trabajo, por ejemplo, me decían, necesito esto para dentro de 2 horas, pero si ya 2 horas van a ser las 10 de la noche, yo tengo que estar en mi casa, ¿no? Y yo antes de ir a hacer el trabajo empezaba. Y mi escritorio en la oficina luego tenía yo que levantar mucho pelo. ¿Por qué? Me preocupaba, me afanaba. Y mi reacción era jalarme el cabello. Y estando en la oficina donde yo estaba, una vez conocí a un compañero y que siempre lo veía yo mordiéndose las uñas. Y un día le pregunté, ¿por qué te muerdes las uñas? Dice, es que me da nervio cuando me piden las cosas. Eso es afán. Jalárselos. El cabello, estarse arrancando el cabello por la preocupación, es afán. Sé que hay personas que por alguna razón médica a lo mejor tienen que tomar alguna pastilla o alguna infusión para dormir, pero no dormir preocupándote por el día de mañana, eso es afán. Y a la larga, eso afectará otras áreas de tu vida. Y Dios dice que no vivas afanado, que no vivamos afanados. Descansemos en la promesa de Dios. Ahora algunos, ¿qué va a pasar el día que me muera? No vivas afanado y confía en lo que Cristo dice, en lo que la palabra de Dios dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se preocupe por qué va a pasar el día que muera. Ponga su esperanza y su fe en Jesucristo, el cual promete vida eterna, el cual da el pase para estar en la presencia del Señor el día que muera. Todos vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas en ella. Y Dios, seguro estoy que aquí más de uno ha leído estos versículos. Yo los he leído muchas veces. Pero aún muchas veces nos preocupamos. Somos muy preocupones, nos afanamos. Vivimos con muchas mortificaciones. Mi buen Dios, yo te ruego que nos ayudes a confiar más en ti. Ayúdanos a buscarte a ti a través de la oración. Ayúdanos a descansar en ti, orando y creyendo las promesas de tu palabra. Y Padre Celestial, si aquí esta mañana hay alguien que aún le preocupa qué pasará el día que muera, no tiene la seguridad de su salvación de su alma, ¿por qué no tocas tú su corazón, mi buen Dios, y le haces ver su necesidad de Cristo? Todos ojitos cerrados. Esta mañana yo quiero preguntarte a ti, no sé, no conozco a todos, pero tal vez tú estás aquí y dices, ni la comida, ni la bebida, ni el sustento, ni el abrigo son lo que me causa afán. Lo que me causa afán y preocupación es que no sé dónde voy a pasar la eternidad el día que muera. No tengo esa confianza. ¿Por qué no levantas tu mano bien alto y alguien te va a explicar con la Biblia cómo poder tener la confianza en Dios para depositar la confianza de que el día que tú mueras vas al cielo? ¿Habrá alguien así esta mañana y que diga que alguien me enseñe con la Biblia cómo ir al cielo el día que muera? ¿Cómo tener esa comunión con Dios para que el día que yo muera mi alma vaya al cielo? ¿Habrá alguien que diga, enséñame con la Biblia? Y queremos enseñarte qué dice la Biblia. No la opinión de la iglesia bautista, sino qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación de tu alma. ¿Habrá alguien así que diga, enséñame con la Biblia qué es la vida eterna? Levanta tu mano bien alto. Queremos enseñarte con la Biblia.
Ahora tú estás aquí y dices, yo creo que voy al cielo, pero soy una persona que vive con exceso de afán. Ahí en tu lugar, medita en lo que has escuchado. Habla con Dios y dile, Señor, ayúdame a confiar en ti. Busca a Dios en oración. Así todos orando, voy a dejar lugar al pastor que venga y termine la invitación, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje que hemos